Muchas gracias, Pedro. La verdad es que nos paseaste por todos los temas que vamos a tocar hoy día, así que está muy buena tu introducción. Lo que habíamos conversado y como te habíamos contado, queremos ver desde más o menos antenatal hasta cuando tiene 15, 16, 18 años, hasta la transición, cómo enfrentar un niño, una niña con una vejiga neurogénica. Algo nombraste de diagnóstico antenatal y tratamiento antenatal, y a lo mejor me gustaría saber si en Madrid, en España lo están haciendo, si realmente le estás viendo algún sentido entre el poder hacerlo, sabiendo que a nivel urológico tenemos poco avance y que estamos eh, precipitando en algunos casos el parto prematuro, o todavía crees que si nace hoy día o si te va a ver hoy día a la consulta, al consultorio, una mamá que tiene una vejiga neurogénica, un niño con una vejiga neurogénica antenatal, ¿tú le recomendarías operarse antenatalmente o que siga su embarazo en forma normal? Bueno, aquí habría dos cuestiones. Una es que en España está contemplado el aborto, o sea que mucha gente ya no te da la opción porque aborta. Y los que no abortan, nosotros en nuestro hospital no hacemos cirugía fetal, pero sí se hace en Barcelona. Y yo he tenido la oportunidad de tratar 4 pacientes operados en Barcelona, a los que se le hizo la cirugía fetal, yo creo que fue en la semana 26. Y me sorprendió porque la evolución de estos pacientes en el primer año de vida era muy satisfactoria y tenían pocas anomalías o disfunciones vesicales. El problema que han tenido estos pacientes es que se les ancla la médula y en el desanclaje se producen unas secuelas muy importantes. Es decir, he tenido niños que tenían una marcha normal y han quedado en silla de ruedas después del desanclaje. O sea que el problema de la cirugía fetal, independiente, aparte de que no tenemos un conocimiento exacto de si va a mejorar las funciones urológicas, sí se producen problemas motores cuando desanglan a estos pacientes. O sea que todavía es muy pronto para saber si la cirugía fetal, desde el punto de vista urológico, incluso desde el punto de vista motor, ayudaría a estos pacientes. Oye, y en eso que también tocaste en que hay países europeos, España, Francia, Inglaterra, que está autorizado el aborto, está permitido el aborto y está practicado el aborto cuando tienen menos meningocele. ¿Cómo ves tú el expertise que van teniendo Europa en comparación con Iberoamérica, en que estos niños todavía nacen? Sí, a ver, el problema de Europa es que la sociedad europea es una sociedad en la que quiere niños perfectos. Es decir, cuanto más avanzada es la sociedad, más se exige que el niño sea perfecto y se les arregla la boca con muy pocos años, se le hace cirugía estética, quieres niños absolutamente perfectos. Entonces, y el otro problema es que la mayoría de las madres europeas son gente que trabaja y son añosas y solo tienen un hijo. Entonces, eso limita mucho las posibilidades. Claro, si tú a una madre con 37 años que va a tener un solo hijo, que es una ejecutiva, le dices que su hijo tiene un problema, tiene un mielomeningocele y puede acabar en silla de ruedas, aborta. No hay opción, ¿sabes? Es Ujú. decir, cuanto más la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo y adquiere puestos de relevancia, pues se casan más tarde, tienen hijos más tarde y normalmente tienen un hijo o ninguno. Eso es el problema que tenemos ahora mismo en Europa, a diferencia a lo mejor de otros países, ¿no? Ujú. Oye, moviéndonos ya cuando ya está, nace esa guagua, ¿cuál es tu enfrentamiento? ¿Cómo sería tu manejo una vez que te llaman y te dicen, doctor López Pereira, nació un niño, una niña con mielomeningocele? A ver, lo primero es hablar con la madre y explicarle un poco lo que es el mielomeningocele, las secuelas que se pueden producir, que en principio el neurocirujano le puede dar una impresión, pero eso puede cambiar con el tiempo. O sea, en primer lugar, yo creo que tranquilizar a la madre. Una vez operado, a estos niños les dejamos probablemente durante una semana o un poquito más una sonda vesical para que esté tranquilo y no por el tema del shock medular. Y pasada la semana, la enfermera nuestra, la uroterapista, le enseña a la madre el sondaje intermitente. Una vez que la madre se maneja con sondaje intermitente, medimos el residuo y si tiene residuo, le pautamos cateterismo intermitente 4 o 5 veces al día. Le hacemos una ecografía renal
Si la ecografía renal es absolutamente normal y los residuos con el cateterismo no son muy importantes, retrasamos retrasamos la cistografía. No tenemos prisa por hacer la cistografía si la ecografía es normal y la madre le hace el cateterismo intermitente. ¿Todos parten Y, con cateterismo, Pedro? sí, o sea, todos, la madre aprende el cateterismo y si no tiene residuos se lo quito, pero si tiene residuos se va a Ya. casa con cateterismo intermitente ya desde el inicio. No empiezo con anticolinérgicos todavía y retraso la cistografía bastante tiempo si veo que la ecografía es normal y la madre hace el cateterismo bien y el niño no tiene infecciones y no hay dilatación del tracto urinario. La retrasaría por lo menos hasta los 5 meses y a los 5 meses le haría una videourodinamica, que en mi hospital no la hacemos, o la haría combinando la cisto con haría cistografía y urodinamia el mismo día. Y ya en función de esos resultados, pues pautaría el tratamiento. ¿Qué tiempo te das de permiso para hacer una videourodinamia o una urodinamia? Depende de la vejiga. Si yo en la ecografía veo que la vejiga la pared es gruesa y los residuos son altos, y si, por supuesto, y si en la ecografía hay dilatación, espero los 2 meses, 2 meses y medio de lo que es el shock medular y le hago la urodinamia. Si yo veo que la vejiga las paredes no son gruesas, no hay dilatación del tracto urinario y no tiene infecciones el niño, me la retraso más hasta los 6 meses, 5 o 6 meses. Tranquilamente. No tengo prisa. Y sin urodinamia, ¿cómo clasifica una vejiga de alto riesgo o bajo riesgo? ¿En qué te basas? En la continencia, en los tiempos que esté el niño seco cuando le sonda la madre. O sea, si es un niño que con el llanto se le escapa el pis, que los residuos los residuos son bajos y la vejiga, el grosor de la pared es bajo, lo catalogaría de bajo riesgo sin la urodinamia. Perfecto. Si por el Francisco, contrario la pared es gruesa, pues entonces sí. Y si los Francisco, residuos son altos perdón. y el niño llora y no se le escapa, pues tengo que estar encima porque es peligroso, claro. Ujú. Francisco, Carolina. Tenemos un par de preguntas acá. Lorenzo Serrano pregunta, en un recién nacido que se indica cateterismo, ¿también se indica profilaxis antibiótica? Sí, las primeras 2 semanas o el primer mes sí se lo pongo porque la madre no está muy familiarizada con el cateterismo intermitente y tiene más riesgo de infección. Luego no, salvo que tuviera reflujo. Si tiene reflujo, sí. Si no tiene reflujo, no se lo pauto. Renato Gana menciona que también con el desanclaje, con la cirugía in utero, dicen que no han tenido problemas con el desanclaje, claramente tienen menos necesidad de shunt y funcionan mucho desde el punto de vista motor. Pero bueno, eso por el Claro, momento. ese es el problema, que disfuncionan desde el punto de vista del motor. Con el desanclaje los niños que se han operado intraútero, ¿eh? Sí. No los niños operados postnatalmente. No, eso. Carolina, Caro. Estoy pensando en el cirujano pediatra, neonatólogo, que no de un urólogo, ¿cuáles serían las banderas rojas que tienen ellos que tener alerta para poder manejar bien a estos pacientes? No te he entendido bien, es que no se oye bien el sonido. ¿Me la Se puedes te fue repetir? se te fue un poco la onda. Estoy pensando en cómo podemos un poco orientar a los neonatólogos, a los cirujanos infantiles generales, antes que tengamos la opción de una evaluación urológica, cuáles son las banderas rojas que tienen que estar alerta en el fondo. Algo comentaste ya de mirar bien el pañal, de cuando lloran si Sí, escurren o no. sí. Es decir, que No sé, claro, lo que le hace daño a estos niños es el esfínter. Es decir, que si son niños que con el llanto no se les escapa el pis o que tienen periodos de media hora, 1 hora en la que están completamente secos, eso te tiene que poner sobre aviso. Y luego si le haces una eco y el grosor de la pared vesical es alto y si tiene dilatación, pues hay que hacer un estudio no inmediato porque tras el cierre medular hay un shock en la médula y eso te puede condicionar los resultados. Entonces siempre hay que demorarlo un poco. Oye, algo nombraste de continencia, pasemos un poco para allá. Estamos hablando de vejiga a lo mejor de bajo riesgo, que está todo abierto. Tú no partes anticolinérgico al tiro. ¿Cuándo planteas a los padres que el niño podría llegar a ser continente o te preocupas sacarle los pañales? Estamos hablando de bajo riesgo que son abiertas enteras. Perdón, antes de, sigamos un poco con el periodo prenatal o antes del control de esfínteres de uso de pañales, que hay aquí un par de preguntas. ¿Qué anticolinérgicos
ya dijiste que empiezas anticolinérgicos dependiendo si hay residuo o no en algunos recién nacidos. ¿Cuáles utilizas? ¿Como desde qué edad utilizas algunos otros? ¿Y qué rol hay de la toxina botulínica en niños menores de 1 año? ¿O a partir de qué edad la podrías utilizar? Porque mencionan que si se pudiera utilizar para disminuir el uso de anticolinérgicos. A ver, yo en neonatos y en los niños hasta los 2 años, 1 año y medio casi, no, hasta el año y medio, utilizo siempre la oxibutinina, porque la pongo intravesical. O sea, machaco la pastilla y la pongo intravesical. Eso disminuye los efectos secundarios. Entonces, si tiene más de 2 años, ahora ya tenemos en España el Vesicare que está autorizado su uso en niños a partir de los 2 años. O sea, que puedo utilizar ya el Vesicare a partir de 2 años. El problema que tiene el Vesicare en España es que el frasco, creo recordar que son 100 mililitros y solo dura un mes. Entonces, cuando tú lo usas en un niño de 2 o 3 años, tienes que tirar el frasco más de la mitad y es una medicación muy cara. Entonces, no la uso. Habitualmente no la uso y solo la uso en pastillas, porque es cara para las familias, porque claro, es un uso crónico. Entonces, uso el Ditropan intravesical. ¿Y cuál era la otra pregunta? La oxibutina. A ver, el problema es que yo la toxina botulínica la utilizo, o sea, no he tenido nunca que retirar ningún anticolinérgico por efectos secundarios. Cuando he usado la toxina botulínica, la he usado porque con el anticolinérgico no conseguía mejorar suficiente la vejiga. Entonces, usaba la toxina botulínica y además seguía con el anticolinérgico. Pero nunca se me ha dado el caso de sustituir la toxina botulínica, el anticolinérgico por toxina botulínica, ¿sabes? Correcto, es como coadyuvante nada más. Sí, Paino, y no la he utilizado en niños de 2 años, ¿no? Paino moviendo un poco, pero... ¿Usas intravesical? ¿Eh? ¿Hasta qué dosis usas intravesical, Pedro? La misma que oral. Y en términos prácticos, ¿la mamá la inyecta por el mismo cateterismo? ¿La inyectas tú? Sí, como...? o sea, machaca la pastilla en función de la dosis que tú quieras emplear y una vez que ha acabado de sondarle se la inyecta por la misma sonda sin quitársela y luego retira la sonda, ¿no? Y lo puede alternar con la oral, es decir, que si tiene prisa un día lo puede dar oral y si tiene más tiempo lo puede hacer intravesical, o sea, la combino. Lo que pasa es que en niños de 1 año es más fácil intravesical que romper la pastilla en 4 partes, ¿no? Oye, moviéndonos un poco a continencia, porque aquí podemos tener mucho rato hablando, ¿cuándo empiezas a plantear que podríamos quitar pañales o empezar a trabajar la continencia? Te voy a tirar varias preguntas abiertas para abrir el tema. Vale. ¿Qué rol le das al sling o a la ampliación vesical en esto? ¿Le haces una urodinamia ya cerca de esta edad nuevamente para repetirla o no? Siempre. O sea, a ver, para valorar la continencia siempre hago una urodinamia. Entonces, lo primero, o sea, antes de nada, el niño tiene que saber sondarse. Si no sabe sondarse, no le hago nada. Porque si el niño aprende a sondarse y puede aprender a sondarse con 6, 7 años, entiendo que tiene interés en estar seco. Y entonces sí paso a la segunda fase. Pero la primera fase es que el niño me demuestre que quiere estar seco. Y para demostrarme que quiere estar seco, tiene que aprender a sondarse. O sea, lo deja acompañar hasta que él pueda o ella pueda sondearse. O que me muestre que tiene interés. Ya. O sea, la clave es que me tiene que mostrar que tiene interés en estar seco. Entonces, una vez que él me demuestra que tiene interés en estar seco, es cuando paso el estudio. Entonces, le hago un estudio aerodinámico, veo la vejiga, veo si la vejiga es un reservorio adecuado para almacenar la orina, si le pongo una resistencia al esfínter, y si es un reservorio adecuado con o sin anticolinérgicos, paso a la segunda fase, que sería, si es un niño entre los 5 y los 10 años o 11 años, le inyectaría en el cuello. Y si está por encima de los 11 años, valoraría la posibilidad de si es una niña de un sling y si es un niño un esfínter artificial. ¿Y tienes la opción de un ostoma continente, Mitrofanov, o seguirías por tanto por el sling no, y por el esfínter? Siempre. O sea, el Mitrofanov lo hago. Si es una niña en silla de ruedas, siempre. Porque el problema de las niñas es que crecen y luego, para poder sondarse, tienen que desnudarse y salir de la silla de ruedas. Entonces les tengo que hacer un Mitrofanov. A esas les hago siempre un Mitrofanov.
Y si hago un sling, siempre hago Mitrofano porque si no luego van a tener problemas para el sondaje. En niños, si son niños muy mayores, el problema que he tenido con niños mayores es que si le pones un esfínter, a medida que el niño crece, la próstata crece y tienen dificultades para sondarse por la uretra. Entonces, si es un niño de 16 o 17 años, probablemente le asocio un Mitrofano porque sé que en 2 años va a tener dificultades para sondarse por la uretra. Siguiendo con el estudio dinámico, hay un par de preguntas sobre si tú le hiciste una urodinamia a más o menos los 6 meses, dijiste. Después te saltaste hasta los 6, 7 años cuando quieres ser continente. No, hago antes, hago más antes. Cuando te piden, y hay una pregunta ahí en el chat de Bernardita Troncoso, cuando le van a desanclar la médula, ¿le haces una urodinamia previa a eso, sabiendo que después puede cambiar o no lo tiene en consideración o en realidad no, Sí, a ver, no importa mucho? o sea, normalmente yo hago urodinamias periódicas, no salto de los 6 meses a los 5 años. Quiere decir que en función de los hallazgos que voy encontrando en la ecografía, las urodinamias las hago antes o después. Es decir, que si es un niño que tiene una vejiga de alto riesgo, la urodinamia es probablemente cada 6 meses. Si es un niño que tiene una incontinencia severa, que la vejiga es normal, que no tiene dilatación del tracto urinario, pues le haría a lo mejor una anual en función de cómo va respondiendo algún anticolinérgico. Y en el anclaje, la mayoría de estos niños, la urodinamia la hago cuando empieza a notar síntomas. Es decir, cuando un niño de repente me cambia el aspecto de su vejiga o se hace más incontinente, sospecho que tiene un anclaje medular y le hago una urodinamia. Y lo mando al neurocirujano para que valore el anclaje. Y después de desanclarle vuelvo a hacerle otro estudio aerodinámico. Meses después, claro. Pero muchas veces es el que le manda al neurocirujano para que valore el anclaje, porque ahora muchos de estos niños me cambian de forma inesperada. Entonces, tengo que descartar que tenga un anclaje medular. En un niño que tienes estable, que sigue más o menos igual los patrones, que tiene ecografías medianamente igual, que no tiene infusión urinaria, ¿la urodinamia la hace anual o esperas algún cambio clínico ecográfico? Sí, espero, no tengo prisa, espero. Si el niño no quiere en ese momento estar seco, no hay cambios como tú dices, espero, no tengo prisa por hacer la urodinamia. Salvo que haya un cambio clínico. En ese caso, si empezase con infecciones o hubiese algún cambio de otro tipo, otra sintomatología, sí la haría. Si no, espero, no tengo prisa. ¿Algunas otras preguntas sobre continencia? Y hay una pregunta en el chat, Francisco, si la puedes ver tú, la vi pasar por ahí, una de Renato, en que qué técnicas usas más para continencia, cuál te gusta más, independiente de esto. ¿Das ampliación vesical también concomitantemente? No. O sea, estudio la vejiga. Normalmente el problema se te plantea en las vejigas de baja acomodación, en las que estás en el límite y dices, bueno, no sé si ponerle un esfínter o hacerle cualquier cirugía que aumente la resistencia esfinteriana, y siempre tienes el riesgo de que se te deteriore la vejiga. Lo que yo hago habitualmente en estos pacientes es, porque muchas veces es al revés, muchas veces tienes una vejiga de baja acomodación y no sabes si ampliando la vejiga, con solo ampliar la vejiga estaría seco. Entonces hay mucha gente que lo que hace es ampliar la vejiga y le pone un esfínter. Entonces, en estos casos yo en su día diseñé una prueba que consiste, si tú tienes una vejiga de baja acomodación en la que tú vas llenando la vejiga y ves que tiene presiones muy altas, de 30, 40 y tiene fugas el paciente, pues dices, bueno, pues no sé si ampliando la vejiga va a estar seco, pues le amplío y le pongo un esfínter. Lo que yo hago en estos pacientes es, le hago una urodinamia con anticolinérgicos y en el estudio urodinamico lo que veo es el volumen que alcanza la vejiga a una presión no mayor de 10-15 centímetros de agua. Que pueden ser, por ejemplo, imagínate que sean 50-70 mililitros. Entonces, acabo el estudio, retiro la sonda y a continuación sondo al niño y le meto los 70 mililitros. Con esos 70 mililitros le mando a toser y ponerse de pie y saltar. Si fuga, yo sé que a una presión de 15 centímetros de agua tiene escapes. Entonces ese niño le tendría que ampliar la vejiga y poner el esfínter. Pero si no fuga, no le pongo el esfínter, le ampliaría solo la vejiga. Perfecto. Anteplasando no hago el leak point pressure, porque el problema del leak point pressure es que puedes tener pacientes con un leak point pressure de 40 y luego con las maniobras de Valsalva fugan.
O sea que no es una buena medida el lipoimpresor para saber si ese paciente va a estar continente con solo ampliarle la vejiga. Antes de pasarnos al tema de ampliación, que ya lo esbozaste. Caro, Hay un par de preguntas en el chat respecto de esfínter en el fondo de cuello. Una dice si has conseguido los mismos resultados en niñas con sling que con un esfínter artificial. Y la otra pregunta es, ¿cuándo considera el cierre del cuello vesical? A ver, el esfínter, por lo menos en mi experiencia, es lo que mejor va. Lo que pasa es que es lo más caro. Entonces, hay muchas niñas que con el esfínter son capaces de orinar y con el sling no van a orinar. O sea que a mí me gusta más el esfínter que el sling. Lo que pasa es que en niñas, para abaratar costes, pues puedes utilizar el sling. Sobre todo si es una niña que está en silla de ruedas y le vas a hacer un Mitrofanov. Entonces, no te preocupa. Pero si es una niña que deambula bien, pues probablemente yo le pondría un esfínter. O sea que el sling lo dejo para niñas en silla de ruedas que no tienen mucha movilidad y que además les voy a hacer un Mitrofanov. Y si es una niña que tiene una buena movilidad, que se maneja bien, pues probablemente le pondría un esfínter porque puede vaciar un poco su vejiga. A lo mejor no necesita del sondaje, pero entre sondaje y sondaje puede vaciar su vejiga. ¿Y cuál era la otra pregunta? Cierre de cuello. No, a mí el cierre de cuello no me gusta nada, porque lo uso ya como último recurso. Cuando he intentado todas las opciones y ya no me queda, y el niño quiere estar seco y no tengo más opciones, porque el problema del cierre de cuello es que le condenas de por vida al sondaje y si tiene un problema de sondaje por el Mitrofanov, pues el paciente tiene un problema. Entonces, sí lo hago, pero intento evitarlo lo más posible. Porque produce cálculos, a largo plazo el Mitrofanov te puede dar problemas de estenosis y no es lo deseable. Ahora, lo que pasa es que a veces hay que hacerlo, no te queda más remedio, claro. Pero no sé si entendí bien, pero mencionaste que más o menos entre los 5 y los 11 años inyectarías el cuello. ¿Qué Sí. material usas y qué pasa con los pacientes que se siguen haciendo un cateterismo por uretra? No hay problema en hacer el cateterismo por uretra. El problema de la inyección en cuello depende también un poco de la vejiga. Es decir, si la vejiga es muy buena, la inyección en cuello en un 60%, 70% puedes conseguir que no que esté seco por completo, pero mejora mucho. Y antes utilizaba Macroplastic, porque Bantris no lo tenemos comercializado en el hospital, pero prefiero utilizar Deflux porque si luego a ese niño le voy a poner un esfínter, prefiero que sea Deflux, que se reabsorbe, que no que sea Macroplastic, ¿sabes? Entonces utilizo el Deflux, que es más sencillo de inyectar y no hay que hacer tanta fuerza. Y le inyecto hasta 3 veces. ¿Alguna experiencia con los otros medicamentos como Vulcamid o Durasphere? No, tengo experiencia con el Bantris y me gustó mucho, pero no está comercializado en España, bueno, en mi hospital. Porque produce unos sabones muy buenos. Oye, obstruye bien. Algo nombraste de ampliación vesical y si bien no es el tema principal de esto, muchos de estos niños se ampliaron y los ampliamos por mucho tiempo. Hoy día la verdad es que estamos viendo la ampliación vesical con medicamentos o con Botox o con otras cosas. ¿Qué rol juega para ti la ampliación vesical de intestino, de realmente quirúrgica? Bueno, es lo que sigo haciendo. Lo que pasa que ya hago muy pocas porque entre los anticolinérgicos nuevos, la combinación de anticolinérgicos y luego a los chicos que no me responden con eso, les pongo el Botox y además les dejo el sondaje nocturno, pues con eso ahora, pues fíjate, no sé ahora el porcentaje de ampliaciones que hacía, pero ahora si hago 2 o 3, 1 o 2 al año es mucho. O sea que han disminuido de forma muy importante. Y también yo creo que la clave es que empiezo con el cateterismo ya en el periodo neonatal. Eso me ha disminuido mucho los porcentajes. Porque cuando analicé los resultados nuestros de las ampliaciones, sí lo que me di cuenta es que los pacientes que nosotros estábamos tratando, que empezábamos con el cateterismo desde el periodo neonatal, han tenido un porcentaje de ampliaciones muy inferior a aquellos pacientes que yo recibía con 4 y 5 años, que no habían empezado ni el sondaje, ¿sabes? O sea que el inicio precoz del cateterismo y los anticolinérgicos disminuye los porcentajes de ampliaciones. Pero si tengo que hacer una ampliación, la hago con intestino.
si bien lo nombraste y fue tu charla en la mesa de expresidentes de CIUP recién pasado, dos palabras sobre trasplante y vejiga neurogénica, ampliación. A ver, trasplante en vejiga neurogénica significa que has fracasado en tratar al paciente. Quiere decir que hoy en día ningún paciente con vejiga neurogénica debería llegar a un trasplante. O sea, sí, pacientes con válvulas de uretra, pero pacientes con vejigas neurogénicas te llegan al trasplante aquellos pacientes que no han sido tratados de forma adecuada. Suelen ser pacientes, nosotros tenemos en nuestra serie vejigas neurógenas trasplantadas, no muchas, debemos tener 4 o 5 y son pacientes mayores. Son pacientes que durante mucho tiempo a estos pacientes se les hacía un cultivo de orina, una eco y se les mandaba para casa. No se hacía ni sondaje ni se hacía nada. Pero hoy en día no es fácil encontrar un paciente. Puedes encontrar pacientes en insuficiencia renal leve, pero que sean candidatos a un trasplante es un fracaso en tu tratamiento. No debería haberlos. Uh-huh. Oye, y cuando empezamos a hablar de infección urinaria, bacteriuria sintomática, pacientes con reflujo, ¿cómo lo maneja? ¿Le toma exámenes de orina en forma No, habitual? yo cultivos de orina no hago nunca, ¿Ya? salvo que tenga sintomatología. O sea que si ¿Ya? tiene fiebre, malestado general, le hago un cultivo. Si no, no hago cultivos porque todos tienen bacteriurias. Y el reflujo solo lo trato si urodinámicamente la vejiga es normal, si no, no lo trato. O sea, Y, tengo que demostrar que la vejiga es normal para tratar el reflujo. Si no, no lo trato. ¿Por qué? Porque si el reflujo es por un problema de presiones intravesicales, disminuyes la presión intravesical y el reflujo desaparece. Tarda en desaparecer, pero desaparece. oye, Pedro, volvamos un poco a la infección urinaria. Tú dijiste que se están cateterizando, que no les das antibiótico. ¿Tu tasa de infecciones es igual al resto, menor al resto? ¿Tus No, o sensaciones? sea, infecciones sintomáticas no tengo. Y si tengo, es o porque la vejiga está cambiando y es una vejiga de baja acomodación, o el paciente hace el sondaje mal. Pero ¿qué es lo que investigo? Quiero decir que si yo tengo un paciente que está en cateterismo intermitente y tiene infecciones, tengo que investigar si hace el cateterismo intermitente bien, que muchas veces no lo hacen, o si la vejiga le está cambiando. Entonces le hago una urodinamia. Y en términos prácticos, ¿cómo investiga que saca el cateterismo? ¿Lo hospitaliza? ¿Tiene una enfermera? No, Porque hay una enfermera que... todos los pacientes hacen el checklist completo y se cateterizan cada 3 horas y sacan 200 y está perfecto y no No, gotea. lo que pasa que no, o sea, yo les digo que lo hagan cada 3 o 4 horas, pero es orientativo. Yo les hago un diario miccional y veo cuántos se sacan cada sondaje. Entonces le adelanto los retrasos del sondaje en función de ese diario. Quiero decir que durante 2 o 3 días me cogen los volúmenes que sacan con el sondaje y entonces yo les ajusto, le digo, mira, pues este sondaje que le has sacado 200, pues es mucho, este tienes que adelantarlo y este que le has sacado 50, retrásalo. Pero no lo hagas estrictamente cada 3 o cada 4 horas porque depende de lo que beba el niño. Eso es un poco orientativo. Se lo ajusto en función de los volúmenes que saque. Pero siempre Federico, indago, dime. no, te aprovecho a preguntar. Federico Venturi aprovecha a preguntar también los niños que logran cierta micción y están con cateterismo. ¿Cómo No, es lo decir, que manejo? lo que hago es, si el paciente vacía sin hacer fuerza, o sea, una vez al año durante 2 días chequeo el residuo. Quiero decir que al niño le digo que primero orine y que luego se sonde. Porque hay niños a lo mejor que en 2 sondajes se los puedo quitar porque no tiene residuo y el resto le mantengo el cateterismo. Pero normalmente estos niños cuando tienen la vejiga muy llena por las mañanas, a veces vacían bien, pero cuando tienen la vejiga medio llena no vacían. Entonces cada año los 4 o 5 sondajes que se hacen, primero orinan y luego se sondan y veo los volúmenes. Si yo veo que el niño durante 2 o 3 días siempre en un determinado sondaje vacía bien, pues ese se lo quito. O sea que lo voy chequeando anualmente. Uh-huh. Y el reflujo tú decías que lo tratabas cuando tenías claro que la vejiga no está cambiado. Sí, ¿Inyecciones tienen cabida en inyección, esto? inyección, Ya. A inyección. cualquier tipo de reflujo, aunque sea No, 3, porque 4. si es un reflujo severo, la vejiga no es buena. Es decir, es muy difícil encontrarte un reflujo grado 4 en una vejiga sin presión. Entonces, si el reflujo es muy severo, la vejiga es una vejiga de baja acomodación y lo que hay que tratar es la vejiga. Y tratando la vejiga, el reflujo debería mejorar. Uh-huh. Estos niños tienden a veces, sobre todo los ampliados, o los que tienen Mitrofanov, que tienen algún tipo de otro tejido,
a ir formando cálculo. Parten primero con esta Sí. mucosidad y después el cálculo. ¿Algún consejo práctico que les des tú? Yo, mira, mi experiencia en la vejiga neurógena, a diferencia de la estrofia, es que los pacientes que yo tengo de vejiga neurógena, el porcentaje de pacientes que hacen cálculos es infinitamente inferior a los estróficos. Y la explicación es muy sencilla. Y es que el paciente con vejiga neurógena se sonda desde pequeñito y se sondan bien. El paciente con estrofia se sonda cuando es mayor y se sonda mal. Por eso nosotros en estrofia tenemos un montón de cálculos y en vejiga neuropática tenemos pocos. Y sobre todo en ampliaciones no tenemos muchos. Tenemos, porque todo el mundo tiene, pero no tenemos muchos. Y lo que hago es en aquellos que han tenido algún cálculo y han recidivado y vuelven a tener cálculos, les hago lavados con unos sueros de citratos. Se llama Subig. Ya. Una ¿Y vez cuál al es día. la...? Y eso es lo que... Es una composición de citratos. Ya. Jorge. Pedro, oye, unas preguntas, Pedro. Esos casos, ampliaciones que hace al año, 2 o 3, que ha sido la experiencia, yo creo que de casi todos, manejándolas desde un principio como corresponde. ¿Qué usas? ¿Intestino delgado? ¿Colon? Es ¿Qué una usas? buena pregunta. Mira, yo inicialmente en los niños con vejigas neurógenas empecé utilizando Ilion. Y el problema del Ilion es que los niños con vejiga neurógena y que tienen válvula ventriculoperitoneal tardaban de 4 a 5 días en tolerar, en mover el intestino. Y estaban con la sonda y el posoperatorio era muy malo. Entonces me pasé al Sigma y con el Sigma la situación cambió por completo. Es decir, que son niños que mueven el intestino de forma inmediata, que no tienen esos hilios paralíticos que me hacían cuando utilizaba Ilion y ahora uso siempre Sigma, siempre. Porque el posoperatorio me ha cambiado de forma radical. Es decir, que con Ilion, los niños con válvula ventriculoperitoneal, esos producen unos hilios paralíticos que están 4 días sin tolerar. O sea, con distensión ¿Incontinente fecal? abdominal. Dime. ¿Si incontinente fecal igual usas? En incontinente fecal también, sí, sí, uso Sigma, sí, sí. ¿Y No, lo porque preparas, Pedro? ¿Le haces la gran preparación intestinal antes de la impresión o...? le pongo Golitelli. Sí, Ya, hago una preparación. Sí, un ya. día antes. Bien. Oye, si nos puede explicar un poco más, porque hay un par de dudas en el chat sobre la solución con citratos que hace, en términos prácticos. Es una solución que son 100 mililitros, que va incorporada en una bolsita, se llama Subig, y lo que lleva un montón de citratos, porque ya sabes que los citratos en estos niños están muy bajos, entonces, y alcaliniza. Entonces, el niño se lo mete en la sonda, la deja 10 minutos en la vejiga y luego se vacía. Está comercializada por Brown y se llama Subig. Perfecto, gracias. Y eso, Hoy, eso no es que te quite el cálculo, pero te vacía todo el moco. nos van quedando 10 minutos de conversación y quiero llevarte ya cuando este paciente empieza a estar adolescencia, preadolescencia. ¿Cómo lo vas enfocando? ¿Cómo lo vas preparando? ¿Cómo lo vas pasando de brazos de la madre a sus brazos? Tengo patente una frase de Doug Hassman en el Congreso chileno hace 2 o 3 años, en que él dijo que hoy en día no hace nada a ningún paciente con vejiga neurogénica que no sea capaz de ser autovalente en el futuro. Claro, Y claro. es su opción hoy día, o sea, los deja incontinentes, pañales, lo que sea, pero no se va a meter a reconstruir nada si el paciente no es autovalente. Y algo nombraste tú también. Entonces, quisiera que nos llevara un poco a cuando ya tienes 12 años y empezamos esta etapa de transferencia y transición. ¿Cómo lo Claro. plantean? ¿Cómo lo manejan? No, estoy absolutamente de acuerdo con él, porque yo no le ofrezco estar seco a ningún paciente que no me demuestre que él se sonda y que tiene interés en hacerlo, porque hay muchos pacientes que quieren estar con pañal. Así que condición indispensable es que el paciente me demuestre que quiere estar seco. Eso es fundamental, porque si no fracasas. Y luego lo que hacemos nosotros es, hasta hace 4 años, pues yo tenía pacientes con 40 años, porque lo seguía viendo yo. Pero ahora hace 3 años hemos montado una unidad de transición y lo que hacemos es, cuando el niño tiene a partir de los 18, porque en mi hospital se pueden ver hasta los 18, entonces a partir de los 18, en mi misma consulta,
pasamos un urólogo de adultos y yo pasamos revisiones a estos pacientes, a los estróficos y a las vejigas neurógenas. Y eso es una vez al mes. Y luego una vez al mes también los operamos en el Hospital General. O sea que la transición la hacemos. Un urólogo van conociendo, a mí me conocen en los primeros 18 años y luego para que no sea un cambio muy brusco, durante 2 o 3 años está en esta unidad de transición conociendo al urólogo de adultos que está conmigo. Y luego a partir de los 3 años está en la unidad de transición, ya el urólogo de adultos, que es el que se encarga de la cirugía reconstructiva, en el hospital de adultos se hace cargo de estos pacientes. Pero durante 3 años los vemos juntos y los operamos juntos. Y cuando tú dices que quieres saber si el paciente va a estar apto o no, ¿involucras psicólogo, psiquiatra o alguien que te pueda ayudar o es tu conversación con el paciente y la familia? No, a los psicólogos en mi hospital no los involucro nunca porque mira, te puedo dar ejemplos de trasplantes renales que hemos hecho. ¿Me oyes? Es que se ha ido la imagen. ¿Me oyes? ¿Hola? Tú sigue, Pedro. Tal vez PJ perdió la conexión. Pero tú... No, que es una anécdota, pero en mi hospital los psicólogos, tú le presentas a un paciente con una parálisis cerebral para un trasplante de vivo y te dicen que es apto. Es decir, para ellos todo es apto. Entonces he dejado ya de confiar en los psicólogos de mi hospital. Entonces confío más en la disponibilidad del niño y en el apoyo que tenga de la familia. Y con eso no necesito... Pues los psicólogos son muy especiales. Como en los trastornos de diferenciación sexual también. Ninguno se termina operando y todos pueden tener problemas. Sí, que a todos les parece bien a los psicólogos. Porque es que, mira, nosotros en el trasplante renal tenemos aproximadamente un 30% de no compliance con la medicación. Significa que la valoración psicológica ha sido inadecuada, ¿no? Pues si tienes un 30% de pacientes que no cumplen el tratamiento y pierden el trasplante, en la adolescencia, pues es que el psicólogo no los ha evaluado muy bien, ¿no? O sea que por eso digo que no confío mucho en los informes de los psicólogos y me baso más en la disponibilidad que tiene el niño. Porque cuando tú llevas tratando a estos niños, viendo al niño durante 15 años, sabes perfectamente quién va a cumplir y quién no va a cumplir, porque los conoces. Porque has convivido con ellos 15 años, o 10 años, 11 años, ¿no? Sí. Los conoces más que un psicólogo que lo ve una hora. Sí, otra pregunta con respecto a la transición y al seguimiento. El hecho de tener cáncer y cáncer de intestino, estos pacientes tienen mayor riesgo de tener algunas alteraciones en el cáncer, tanto los mielomeningoceles como los ampliados. ¿Alguna experiencia sí, en esto? ¿Cómo lo siguen? Yo reviso anualmente a todos los ampliados, con citología y con ecografía. Antes les hacía cistoscopia, pero por problemas de manejo no podemos hacer cistoscopias y les hago citología y eco. He tenido en 150 casos, he tenido una niña que ha tenido un carcinoma, pero no era del intestino y no estaba en relación con la ampliación. Pero creció en el asa de intestino ampliada y hubo que hacer una neovejiga. Ese es el único caso que hemos tenido. Era un carcinoma papilar. ¿Has tenido que reampliar? Aprovecho de colgarme la pregunta de Pedro Somoza. Sí, un paciente, pero no fue un paciente que no era en vejiga neuropática, era un paciente estrófico, con una vejiga muy pequeña. Y tuve que reampliarlo. J. Ramón. Sí. ¿Cómo convencieron a los urólogos generales, Pedro, de incorporarse en este tema, que sacarlos de la oncología, de las próstatas, de la litiasis, es muy difícil? No, porque solo involucré a uno. Es decir, yo tenía un amigo urólogo de adultos y hacemos un equipo muy bueno. Y este fue al que involucré y es el que está conmigo. Y fue una época en la que a nivel que ya sabes cómo son los gerentes, eso vestía mucho porque era la primera unidad en España y me dieron todas las facilidades del mundo. Ese es el único motivo. Y luego también la presión de las asociaciones, claro. Porque estos pacientes no los veía nadie, los tenía que ver yo. Entonces la misma asociación también ha presionado y por eso se creó la unidad. ¿Cuál es el desarrollo sexual de estos pacientes y cómo lo enfocan? Pues muy complejo, porque ahí sí que no lo tenemos todavía bien establecido. Porque muchos de estos pacientes, no te puedo hablar de porcentaje porque no lo sé, pero hay pacientes que tienen erecciones incompletas,
que no funcionan con la medicación, y la mayoría de estos pacientes, los que tienen problemas, los mandamos a los andrólogos y los tratan ellos. Pero luego tenemos un problema añadido, y es que en la mayoría de estos pacientes, como son alérgicos al látex, les damos preservativos utilizan preservativos de silicona. Y por lo que comentan algunos de estos pacientes, los preservativos de silicona son malísimos. Es decir, disminuyen mucho ya tienen poca sensibilidad y la disminuyen más. Entonces, sí he tenido algunos pacientes que se quejan de los preservativos, de los de silicona. Y entre no los usan. Pedro, estamos por cerrar. Me gustaría si nos pudieras dar el último mensaje. Es muy cortito. El último mensaje. Pedro, ¿perdí señal o estoy ahí? Sí. ¿Estás bien? Sí. A ver, el último mensaje es muy fácil. Dale, Estos son... sí, te escuchamos. Se me oye, ¿no? A ver, el último mensaje es muy fácil. Es decir, que estos son pacientes de por vida. Sí. Te los llevas para toda la vida. Te los llevas para toda la vida durante mucho tiempo, y luego se los lleva el urólogo de adultos. Pero son pacientes que los tienes que tener vigilados siempre. Porque el otro problema añadido que tienen estos pacientes, ya he tenido 2 o 3, son 2. Uno, que los neurocirujanos y los neurólogos, cuando llegan a la vida, a la pasada la adolescencia, les dan el alta. Y yo he tenido ya dos casos de niños que se han quedado ciegos por problemas de la válvula, por la presión que se genera en las válvulas, y se les produce ceguera. Y no lo revisa nadie ni les obligan a hacer fondos de ojo, que se tienen que hacer anualmente todos ellos. Ese es un primer problema. Y el segundo problema, que yo desconocía, que lo viví en dos pacientes míos que tienen ahora 38 años, es que con la edad se les produce una degeneración medular con siringomielia, acaban perdiendo estabilidad, se quedan encamadas y se mueren. Y es un problema que yo lo desconocía que existía, pero pasa en muchos meningoceles. Se produce una siringomielia, una degeneración medular, y van perdiendo motilidad, van perdiendo todo, se quedan encamados y se acaban muriendo, ¿no? Es decir, que son pacientes que hay que vigilarlos de forma estrecha toda tu vida y empezar de forma muy precoz con tratamientos agresivos para evitar el deterioro del tracto urinario. Y facilitarles un seguimiento. El gran problema de estos pacientes son los urólogos de adultos, que no están familiarizados con el manejo de estos pacientes, y son pacientes que no le interesan a nadie. Entonces, las unidades de transición son fundamentales para motivar a los urólogos de adultos que estos pacientes tienen que tratarse como cualquier otro paciente. O sea, que creo que el mensaje es crear unidades de transición para que estos pacientes en la vida adulta tengan un urólogo de confianza que pueda tratar todas las complicaciones que puedan surgir de las cirugías que le hayamos hecho nosotros en la infancia, ¿no? Ese quizás sea el mensaje más importante. Muchas gracias, Pedro.